Y bueno, cracks, todo listo para el primer video del día. Teníamos mucho tiempo, bastante realmente, que no veíamos o escuchábamos algo de ESPN, que bueno, sabemos todos a qué se deben tantos videos que hemos hecho ya para la cadena más importante a nivel deportivo en el fútbol mundial. Estoy un poquito bajito de voz porque tengo una gripe que no se me quita con nada, bueno, tampoco he tomado nada. Tengo la peor defensa de las peores defensas del mundo. Yo creo que la del Barça no se compara con las defensas de mi cuerpo. Y nada, vamos a hablar muy rápidamente de algo que se ha escuchado en ESPN, porque como todos sabemos, hoy vuelve el clásico, vuelve el fútbol. Y para ello lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a escuchar algo que estos señores de ESPN nos han facilitado, que es un video en el que vamos a ver un 11 combinado entre futbolistas de el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que me pareció bastante curioso, aunque bueno, no es algo que me sorprenda del todo. Aquí vamos a encontrar a Mario Carrillo, creo que se llama Hércules Gómez, y aquí en la pantalla chiquita, en la más pequeña, vamos a encontrar a Ricky Ortiz, uno de estos argentinos que están obsesionados con el Real Madrid, que lo escuchas hablando barbaridades como la que vamos a escuchar hoy, que yo digo increíble. Es increíble que se puede ser tan mentiroso y tan pendejo en la vida, pero bueno, esta gente así es. Y vamos a arrancar porque he seleccionado varios clips de este video que son muy llamativos. Sobre el final les voy a mostrar algo que seguramente les va a parecer muy interesante. Así que empecemos escuchando este pequeño clip. Fantástica. Me parece correcta esa dinámica. Cuando alguien... Ahí estaban discutiendo lo de Rüdiger con Araujo, un Rüdiger versus Araujo, y escuchen este argumento. no esté de acuerdo, expréselo como lo hizo Ricky Ortiz. Adelante. Sí. Bueno, No, a ver, no. Ricky Ortiz nos expresa más o menos en todas. Ni siquiera es titular. Pero sí, a ver, Mario, Rüdiger ni siquiera es titular en este equipo. Jugó porque se lesionó a Lava y jugó porque se lesionó Militao. Rüdiger no es titular en este es equipo. Que haya jugado bien es una cosa. No le ata los cordones a Ronald Araujo. No. Pero, Ricky, te voy a decir, como me dice Hércules Gómez. Es que me parece increíble, honestamente. Acabamos de escuchar cómo se pueden escuchar tantas barbaridades en tan pocos segundos, que Rüdiger no es titular en el Real Madrid. ¿Ustedes honestamente creen que Ancelotti es tan idiota como para ver el rendimiento de Antonio Rüdiger comparado con el de David Álava, que lo vimos en su momento, y que Rüdiger, ¿alguien tiene alguna duda de que si Álava no se hubiera lesionado, sería absolutamente titular Rüdiger la temporada pasada? Es que esto es de una persona que habla desde un odio, desde un resentimiento que no tiene ningún tipo de sentido. Honestamente, no tiene ningún tipo de sentido. Los argumentos, cuando empiezan a ser irracionales, ya uno entiende más o menos hacia dónde se dirigen. Pero miren aquí este detallito. Hércules me dice, Mario, yo te respeto mucho, y después de que me respeta mucho, me da con todo. Entonces, lo de Rüdiger es un león. Rüdiger es el ejemplo de un defensa. La mejor defensa, a lo mejor ataque de un equipo de fútbol es la mejor defensa. Rüdiger es el mejor defensa del mundo. Por favor, no es un defensa salidor. Y ojo a lo que va a decir aquí Ricky Ortiz. Presten atención porque lo dice así como por debajito, como que la estupidez que estoy a punto de decir, pero lo tengo que decir porque soy irracionalmente antimadridista. Creativo. Es un león. Guti Romero es el mejor campeón. del mundo. No, Romero, perdóname. Él sí Van Dijk es el mejor del mundo. Ahí ya se emocionó mi compañero. Ya se desvirtuó. Romero no está al nivel Cuando le entra la sangre argentina, se desvirtúa todo. A ver, vamos. A mí honestamente me gustaría saber quién es el Cuti Romero. Entiendo que es un futbolista argentino, pero no sé, la verdad, creo que juega en el Manchester United, por cierto. No estoy seguro, no lo tengo muy claro y van a pensar que me estoy inventando, pero yo honestamente no tengo ni idea de quién es Cuti Romero. Pero alguien que dice que el mejor central de la temporada pasada, como creo que absolutamente nadie puede debatir, como Antonio Rüdiger, está por debajo de un chico que a lo mejor tiene un talento increíble como Cuti Romero. No lo sé, es que me quedan dudas sobre su capacidad para entender este deporte o sobre su capacidad para ser honesto con él mismo, porque obviamente ahí habrá algún tonto que lo engañe. Sí, obviamente, el relato siempre va a tener gente que lo compre, pero que él no tenga la capacidad de decir, oye, estoy haciendo un ridículo monumental. O sea, ¿cómo te vas a parar a la televisión nacional a decir semejante barbaridad? Pero, como siempre decimos, ellos son felices así y no nos queda sino intentar comprender lo absurdo en ocasiones. Vamos a seguir escuchando porque tengo el otro clip seleccionado aquí. Eder Militao, Pau Cubarsí. Yo creo que esto es uno de los mejores de la noche. De los mejores. Es turno de
Hércules Gómez. No, es turno de Ricky Ortiz, quiero decir. No, Va, Ricky. Militao, Cubarsí. Cubarsí, si Militao está en una pierna. Ronald Araujo ni está en una pierna. Ronald Araujo está en camilla. No. Es otro tipo de lesión. Los ligamentos cruzados de Militao ha demostrado cuando volvió que no es el mismo jugador. Courtois sí, estás hasta hablando? mejor volvió. Militao no sé, lo viste en la Copa América, dio lástima. Yo no sé si se va a recuperar al nivel que estaba antes, ¿eh? Y Cubarsí tiene un futuro increíble. ¿Viste Cubarsí en las Olimpiadas? Estoy curioso, ¿lo ha visto? No lo vi. Ok, mejor, porque si no lo pones. Lo Ok, vi perfecto. jugando con el Barcelona el año Cubarsí, la así como temporada juega. pasada y la rompió, fue espectacular. Así como juega. Es que me parece de locos. Yo entiendo que este es un chico que aparentemente tiene un futuro prometedor. Puedo llegar a entender que les gusten este tipo de defensas blandengues, como lo fue en su momento Lenglet, que se acuerdan que nos los vendieron como muchísimo mejor que Sergio Ramos, pero que vayas a decir que está por encima de Militao, o que, por ejemplo, la Copa América de Militao fue un drama, y que digas que no viste lo de que pasó en los Juegos Olímpicos con Cubarsí. Es que al propio Cubarsí hubo muchos partidos en la temporada que se le vio bastante mal. Es que se los digo, o sea, esto no es serio. No es serio. Este mismo hombre que decía hace no tanto que la Copa América de Vinicius fue horrible, que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco creo que fue espectacular. Creo que Maldini, que suele ser bastante irracional también, lo dijo muy claramente. ¿Todo para qué? Para intentar el tema del Balón de Oro. Ustedes saben por dónde iban esos argumentos. Que obviamente es argentino, es del Barça, anti-Real Madrid, anti-brasileños. Es que es ridículo ponerse a pensar esto. Y esto es lo mejor de todo esto, que esto queda grabado. Y cuando Cubarsí acabe en el Stoke City, cedido, sin opción de regreso, allí es donde queda realmente la gente en esas posiciones tan lamentables. Es que les digo, comparar seguramente a uno de los 4 o 5 mejores, es como comparar a Araujo en su momento, aunque Araujo, por cierto, se vio bastante mal la temporada pasada, sobre todo ante el Paris Saint-Germain. Comparar a Araujo con Vallejo, algo así. Estamos hablando de algo así parecido, que Araujo para mí es del Barça, pero para mí es uno de los mejores centrales del mundo. Está lesionado, pero para mí, en lo que ha demostrado, es uno de los mejores centrales del mundo. Y el fútbol ya nos demostró el talento, la capacidad para cubrir sus posiciones en lo que te toque. ¿Se tiene el talento o no se tiene? Es que es absurdo, pero bueno, no vamos a pedir que ellos sean por lo menos parecidos a lo que somos nosotros, porque obviamente no va a suceder. Si fuera por Ricky Ortiz, aquí estaría este 11 combinado, sería Made in la vacía. Sigamos escuchándolo porque honestamente no se detiene nuestro amigo. Aurelian Tchouaméni o Pedri, sí. Ricky Ortiz. No, yo creo que este es mejor. Es que no sé si el de Cubarsí versus Militao o el de Tchouaméni versus Pedri. No sé cuál de los dos es mejor, pero es que es absolutamente brillante. Dale. Pedri. A Ricky le encanta puro jugador lesionado. Ricky? ¿Qué le está pasando a Ricky, por favor? Me lo cambiaron. Increíble. Me lo cambiaron a Ricky. Tchouaméni está ahí con Camavinga, si es titular o no. No, Pedri. ¿Qué dice? Miren, es que les digo, es llamativo, ¿no? Bueno, no sé si es llamativo. Yo creo que ya son hasta predecibles estos señores. Porque si nos ponemos a pensar, es que incluso, fijen, a Pedri se lo llevaron a la Eurocopa. Prácticamente se lo llevaron de espectador. Después tuvo aquel pequeño problema que, bueno, espero que él salga lo mejor posible. Obviamente, nunca se le puede desear mal a nadie, ni que juegue en el equipo que juegue. Pero es que, ¿cómo me vas a decir que entre Camavinga y Tchouaméni, que no sé qué, que Pedri? Mira, ni si metes en una licuadora a 3 Pedris, no te va a salir un Camavinga, por poner un ejemplo. Así de sencillo lo digo. O sea, yo no te cambiaría a Jesús Vallejo por Pedri en la vida. Es que me parece un futbolista tan normal, que ha sido tan inflado por esta propaganda absolutamente demoledora, que se lleva por delante absolutamente todo el talento. Y miren el ejemplo de Ansu Fati. Ansu Fati le dieron el 10 de Messi, iba a ser el nuevo Messi, y miren dónde ha terminado la carrera del chico. Es que me parece de locos. Y no sé, yo no sé ya ni qué decir, pero que me compares, no, el único centrocampista al que se le puede comparar con Pedri del Madrid, creo que es Dani Ceballos. De resto, todos están por encima. Es que es vergonzoso. Y para muestra un botón y para cerrar, vamos a colocar este último clip en el que vamos a escuchar tal vez otra barbaridad, aunque esta no tanto. A lo mejor este debate
en año o un año y medio tal vez tenga razón, pero a día de hoy es que no lo tiene y se los voy a comprobar. Escuchen este último clip. De Ricardo Ortiz, dime si vas con Rodrigo o con Lamine Yamal. Eso está fácil también. Lamine Yamal de acá a la luna 20.000 veces. Lamine Yamal. Por supuesto, ahí sí no hay discusión. No hay, acá no hay, no. Si alguien discute esto, chao, apago las luces y me voy. Porque por lo que estoy viendo ahí, están bravos los muchachos. Y un dato curioso que siempre utilizan estos señores antimadridistas es que si ellos dicen, si alguien no está de acuerdo con lo que ellos están diciendo, es que tú estás equivocado y no, esto no es debatible, no te dan ni siquiera la opción de debatirlo. Pero vamos a repasarlo. Bien, sabemos que este hombre dice que por encima de Rodrigo está Lamine Yamal, que por cierto Lamine me parece un crack. Pero fíjense esto, si nos vamos al rendimiento de la pasada temporada que ya finalizó, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el rendimiento, este es el rendimiento de Lamine Yamal. Fíjense, disputó un total de 50 partidos en el que marcó 7 goles y me dio 9 asistencias en un total de 2.957 minutos, casi 3.000 minutos. Y si repasamos el rendimiento de Rodrigo Góez, un partido más en el que metió 17 goles y dio las mismas asistencias que Lamine Yamal, 9. Le sacó 10 goles de diferencia y metieron las mismas asistencias en poco más de 700 minutos. Sin tomar en cuenta o sin tener en cuenta el hecho de que Rodrigo Góez decidió prácticamente la eliminatoria contra el Manchester City, le marcó gol tanto en la ida como en la vuelta. Es un futbolista que en este tipo de partidos como que agarra un chispazo cristianesco que probablemente si termina por desarrollar una carrera un poco más fructífera a nivel de números, que bueno, ya producir casi 30 goles en una temporada para el Real Madrid, yo creo que ya es bastante, pero creo que le hace falta como ese golpe definitivo. Para que se hagan una idea de cómo funciona el relato, ninguno de los delanteros del Real Madrid, perdón, ¿cómo les explico? Lamine Yamal no ha estado ni cerca de ninguno de los delanteros del Real Madrid. Y me van a decir, es que es muy joven y que claro que sí, yo lo he dicho, es joven, puede ser el Balón de Oro en 2-3 temporadas probablemente. Pero a mí lo que me molesta y lo que me parece ridículo e irracional es que intenten entonces compararlo con los futbolistas del Real Madrid. Si es muy joven para compararlo, entonces ¿cómo lo vas a colocar por encima cuando ni siquiera los números, que son los que básicamente dan todo en el fútbol, lo avalan? Pero bueno, al final no me quiero enredar mucho más, pero sí, por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Ay, chao, chao.